¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, recordemos un poco lo que estábamos haciendo en el último video y fue el tema de definir, ¿sí? El tema de la persistencia para empezar a trabajar con lo que sería nuestro entity que ya hemos mapeado, ¿sí? Bueno, les voy a comentar el tema del concepto de repository, ¿sí? Repository, pues ustedes ya saben en los temas de, ¿cómo se llamaría este framework? Spring, mm, digamos, frameworks, por ejemplo, como tipo de JavaScript, como em, Node.js, ¿sí? Next.js, todos estos lenguajes backend, también como C Sharp, ¿sí? Por lo general, la capa de persistencia la suelen utilizar como este modelo, ¿sí? Este tipo de capa de repositorio, ¿sí? Es como lo que se lleva en este momento, actualmente. Lo que representa es como un acceso a los datos de la tabla, ¿sí? Concretamente. ¿M? Y bueno, un concepto, perdón, que se desacopla, ¿sí? Es el tema del servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, nuestra tabla, nuestro negocio, de cierta forma, los datos que queremos almacenar, pues para llevar a cabo ciertas operaciones como guardar, eliminar los datos, ¿sí? Cosas así que normalmente nosotros hacemos en la tabla, ¿sí? Por medio de sentencias. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros como creadores, ingenieros de estos temas de contenido para guardar los datos y estos temas a nivel de informática, ¿sí? Nosotros los percibimos como datos, ¿sí? Pero para el cliente esto es su lógica de negocio, esto es lo que representa sus ganancias prácticamente, ¿sí? Son los datos por los cuales la empresa se compone y por los cuales pues obviamente pues todos salimos beneficiados, ¿sí? Tanto los que construimos como también los que pues damos forma, diseñamos y pues seguimos haciendo que la aplicación siga creciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esta lógica empieza a crecer, pues nuestro servicio tiene que ser flexible, ¿sí? Tiene que estar desacoplado de lo que vendría siendo el uso común de lo que normalmente hacemos de la tabla, ¿sí? O sea, las lógicas que nosotros ofrecemos, ¿sí? Como buscar, crear, eliminar, todos estos temas van a pasar bajo ciertas condiciones que nosotros definimos para que la información pues que tengamos almacenada, pues que al momento que nosotros queramos consultarla, pues que la encontremos, ¿sí? Es muy importante eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en una aplicación constantemente. Por lo cual, como yo les había comentado, tenemos pendiente el tema de mirar una forma genérica de, y fácil de agilizar el proceso de acceso a la información por medio de los métodos más comunes, ¿sí? Los métodos que ya hemos siempre visto en todas las bases de datos, ¿sí? Y pues ustedes saben que es muy importante tener dominio de estos temas, ¿sí? Entonces, bueno, a nivel de implementación, pues lo más importante, definimos la interfaz con los métodos genéricos. Ya saben, la interfaz recibe un genérico, ¿sí? Y pues por ese mismo genérico es con el que estamos haciendo todas las operaciones con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Ya a cómo se implementa, ¿sí? Definimos la implementación de ese tipo de interfaz, ¿sí? Que sería nuestro Generic Repository JPA, ¿sí? Esto de igual forma no es mío, lo recalco, lo busqué hace un momento en Google, ¿sí? Pero es una forma en la que se puede implementar, ¿sí? Qué pena con ustedes, el teléfono se dispara. Bueno,
El hecho es que lo más importante de esta clase, pues es aparte de la implementación y el funcionamiento, que pues eso ya lo podemos ver cuando yo lo suba esto a un Git y ustedes lo puedan ver con lupa. Lo más importante es esto, ¿sí? Lo que está acá en este momento, ¿sí? Lo primero, el tema de un Entity Manager que se define a nivel de clase, ¿sí? Con el que estamos haciendo todas las operaciones de aquí para abajo, ¿sí? O sea, este Entity Manager que tenemos acá definido eh, es con el que estamos haciendo todas las operaciones de aquí para abajo, ¿no? Eso es lo más importante. Y lo segundo es que ese Entity Manager que está a nivel de clase, pues nosotros lo vamos a setear con este método, ¿sí? Que se llama setEntityManager, ¿no? Y pues, ¿qué nos va a recibir? Pues un Entity Manager, ¿sí? O sea, nosotros le vamos a pasar el Entity Manager para que él, a partir de ese Manager que le pasemos, pues haga todo lo demás, ¿sí? Eso es todo. Eso es todo lo que ustedes deben saber sobre la implementación genérica. Todo lo demás ya es pura lógica de cómo funciona el API, ¿sí? Si la quieren ver, pues eso ya es pues para que ustedes lo revisen, ¿sí? Yo como les digo, voy a intentar hacer el push de este tema para que ustedes lo vean, ¿sí? Igualmente creo que yo por ahí lo tengo subido, pero de igual forma lo van a ver. Continuando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cogemos, creamos una clase, ¿sí? Creamos una clase. Le decimos y la definimos como user repository, ¿sí? Eh, de antemano les pido disculpas si ustedes escuchan ruido afuera, un perro ladrando, pero pues no puedo hacer nada contra eso, ¿sí? Ahí sí nada, o sea, hace parte de la clase, ¿sí? Bueno, el tema es el siguiente, creamos el user repository, ¿sí? Del cual, pues listo. Si ustedes recuerdan, temas de herencia, cuando extendemos de otra clase, ¿sí? Y más que todo, una clase genérica, la cual está esperando un genérico, ¿sí? O una clase, eh, pues nosotros de cierta manera ya tenemos acceso a todos los métodos que están definidos dentro de esa clase, ¿sí? Todo esto que ustedes ya ven acá y todo lo que está definido acá, ¿sí? ¿Qué sucede? Si ustedes se fijan, a nivel genérico nosotros tenemos que setear un Entity Manager para que todo funcione, ¿sí? Porque no viene por arte de magia, ¿no? O sea, necesita que algo le setee el Entity Manager, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Creamos el User Repository, el cual extendemos y pues le pasamos el Entity que necesitemos, ¿sí? Este Entity puede ser este o el que creemos más adelante, ¿sí? Un poquito de... Bueno, continuando. ¿Qué sucede? Que desacoplamos lo que ya hemos dicho del tema del servicio, ¿sí? Las lógicas que van separadas. Sí, tengo todo lo que yo ya necesito. Crear, eliminar, en fin. Pero necesito una interfaz, ¿sí? Que de momento me empiece a definir los métodos que yo voy a exponer, ¿sí? Los métodos que yo realmente voy a disponer para que los utilice, ¿sí? ¿Qué es lo que me importa? Pues el buscar todos, ¿sí? Me interesa buscar todos los usuarios, ¿sí? No necesito web ni nada, o sea, necesito que me los liste, eso es todo. Listo. Entonces definimos el servicio, que sería la interfaz, y ya, ¿sí? Y el método, listo. Necesito una lista de estos entities, eso es todo. ¿Sí? Bueno, vamos a la implementación. Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo implementamos y obviamente nos obliga a definir el método de buscar todos. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros creamos este user repository, ¿sí? El cual nosotros solamente lo creamos y extendemos y ya, ¿sí? O sea, extendemos, obviamente, y le pasamos el user entity, ¿sí? O sea, le decimos, necesito que a este user entity me le dé todo el acceso, ¿sí? Prácticamente, listo. Entonces, en el servicio que hacemos, le decimos, listo, listo, necesito ese user repository, o sea, esa clase, porque acordémonos que es una clase, por eso es una clase que extiende. Entonces le digo, bueno, necesito ese user repository, lo igualo a nulo, por lo general siempre lo hago, no es necesario, pero si ustedes lo quieren hacer. Luego digo, bueno, ese user repository es igual a un nuevo user repository, ¿sí? O sea, acordémonos que en Java
por lo general, si nosotros no definimos un constructor, él nos crea uno por defecto vacío, ¿sí? Entonces, por eso se crea este objeto vacío, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer? Que le podemos setear el Entity Manager, ¿sí? Acordémonos que en el Generic JPA nosotros podemos setear un Entity Manager, ¿sí? Y como nosotros ya estamos extendiendo, ¿sí? Extendemos de ese Generic Repository JPA, pues nosotros ya podemos setearle el Entity Manager, ¿sí? ¿Cómo se lo seteamos? Hay dos formas de setear el Entity Manager, ¿sí? Acordémonos que la funcionalidad del servicio es definir una lógica de negocio sólida para lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, lo ideal sería hacer lo siguiente. Creamos un entity, acordémonos que siempre que vamos a definir cómo se va a comportar un método, decimos, bueno, defino un entity manager, ¿sí? De Javax, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo le voy a setear el entity manager a partir de este entity manager, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que este Entity Manager no tiene ninguna funcionalidad porque no accede a ningún, ¿cómo se le diría? Unidad de persistencia, ¿sí? Entonces digo, este es igual a este que está acá, al jpa.getEntityManager, que ahorita les explico si es que se me olvidó comentarles eso. Y bueno, cuando ya decimos que el jpa.getEntityManager que me trae un Entity Manager me lo encapsula acá, entonces yo le paso ese por parámetro acá. ¿Sí? Y ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sucede que con Entity Manager, acuérdense que nosotros tenemos el tema de hacer transacciones, ¿sí? Ese es el tema, que nosotros podemos, creo que no me acuerdo cuál es el tema del close. Si no estoy mal con el close ya finalizamos la transacción. Entonces, de esto se trata, ¿sí? Que listo, nosotros a nivel de servicio, ¿sí? Este servicio, nosotros decimos, sí, devuélveme una lista. ¿Cómo lo hacemos? Pues una conexión, lo que nosotros ya hemos dicho, una conexión, nosotros vamos acá, le decimos a la base de datos, tráigame una conexión, ¿sí? Él se conecta, que sería este, le damos la conexión y le decimos, mire, pásesela ya al Entity Manager, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto lo quito acá, ¿sí? Una forma limpia de hacerlo, ¿no? Listo. Ya sabemos que este Entity Manager está seteando el repositorio, ¿sí? O sea, este que creamos acá, para tener acceso a todo lo demás que necesitamos. Entonces, ¿qué sucede? Que ya user repository nos da el método, voy a quitar esto que está acá, find all, ¿sí? ¿De dónde sale ese método? Ustedes dicen, ¿de dónde sale find all? Pues find all sale del genérico, ¿sí? Del genérico que está acá, find all, ¿sí? Que devuelve un iterable, ¿sí? Ese iterable. ¿Qué sucede? Por eso es que acá nos marca en rojo, nos dice, lo que sucede es que eso devuelve un iterable, ¿sí? Usted tiene que devolver eso en una lista. ¿M? Entonces, por eso nos dice, castéelo a una lista, ¿sí? Para que eso le funcione. ¿M? Y como funciona, literalmente, o sea, ese iterable que está acá, se puede castear a una lista, entonces guardamos ese resultado en esta lista que está acá, que nosotros definimos como nula. ¿M? ¿Qué hacemos después? Sí, lo típico de lo que siempre hacemos cuando nosotros estamos evaluando lógica. Cuando nosotros lanzamos una petición a la base de datos y devuelve o no devuelve, nosotros evaluamos, ¿sí? Si la lista es diferente de null, ¿sí? Y la lista no, ¿sí? Por eso está acá, no está vacía, ¿sí? Entonces, devuélvame esa lista, ¿sí? Solo si cumple esa condición. Si cumple esa condición, devuélvamela, ¿sí? Por eso tampoco está envuelta entre llaves, así. Que sí, que se ve más limpio, pero se ve mucho más bonito así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una sola línea. O sea, si encuentra algo, devuélvame ese algo. Si no, entonces va a devolver null. ¿Sí? Listo. Definimos así tal cual. Espero que me hayan entendido este concepto. Ahora,
Por aquí me estaba molestando ahora porque, por un puntico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo les estaba diciendo, el tema de lo más importante bueno, para el tema de ver cómo funciona el uso de JPA. Entonces, acá en lo que vendría siendo el web app, dentro del index, ¿yo qué hice? Pónganle cuidado. Me hice lo siguiente, un formulario, ¿sí? Y le puse como ID for user, ¿sí? Normal. Pongo un botón, ¿sí? Que le apunto, le digo enviar, ¿sí? Y el botón lo que piensa hacer es que va al MB que se llama user ¿sí? Y le traigo el método listar, ¿sí? Va y me trae el método listar. Cuando yo presiono ese botón, él va a listar. ¿Sí? Voy a cerrarlo, bueno, guardo cambios. Entonces, listo. Eso es lo que hace el botón, ¿sí? Ahorita les muestro cómo funciona el MB, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues eso va a hacer un update, o sea, va a refrescar cuando eso pase, después de que acabe, él va a refrescar una tabla que yo llamo table user, ¿sí? O sea, hago una tabla acá y a esa tabla le pongo como ID table user, ¿sí? Listo, hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué sucede? Picho el botón y eso coge la tabla que está acá y la actualiza, ¿sí? Porque obviamente la tabla en un principio cuando se despliega la aplicación pues está vacía porque yo no he pichado el botón, ¿sí? Pero pues ¿qué sucede? Que si yo espicho el botón pues es necesario que se actualice la tabla, si no pues no. Entonces si quieren lo vemos, veámoslo en caliente y ustedes se van a dar cuenta de que hablo, se van a dar cuenta. Y quitemos los breakpoints porque es que estaba haciendo debug ahorita. Listo, va. ¿Sí ven? O sea, listo. Ustedes despliegan la aplicación, es como abro una pestaña, no sé, lo que sea. Y pues obviamente no hay nada, ¿sí? ¿Qué se supone? Por aquí tiene que haber, no sé, formularios, botoncitos, cosas así que me permitan filtrar la información como yo quiero y que cuando yo le dé enviar, pues me tome los filtros y me actualice, ¿sí? Por eso les comento que él llega, va y busca y trae, ¿sí? Eso es lo que se supone él debería hacer, ¿sí? Si actualizamos, entonces no hay nada, ¿sí? Si espichamos, debe ir, buscar lo que encuentra, lo pone, ¿sí? Eso es lo que debe hacer normalmente, ¿sí? Ahorita les comento cómo funciona, bueno. Pero el tema es que si quitamos ese update, si no hacemos update, ¿qué es lo que sucede con JPA? Digo, con JSF, perdón. Eso ya no tiene que ver con la persistencia, eso ya tiene que ver con JSF. Fíjense lo siguiente, actualicé, quité el update, ¿no? Entonces actualizo y ejecuto, ¿sí? Y vuelvo y ejecuto y vuelvo y le doy, ¿sí? Y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con JCF? ¿Sí? Que JCF es muy cansón con el tema de las actualizaciones, los efectos Ajax sobre las páginas web. ¿Sí? No funciona por arte de magia. ¿Sí? Uno tiene que ejecutar el update. ¿Sí? El update es algo que tiene que pasar sí o sí para que el componente que necesita que esa información se actualice lo tome. ¿Sí? Por eso es que se definen los IDs. ¿Sí? Yo le defino el ID a la tabla, table user, para que una vez se ejecute la lógica que está en el listar, vaya y actualice la tabla usuario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener muy presente, ¿sí? Eso es lo que debe pasar. Voy y actualizo, ¿sí? Hago el update. Este es el comportamiento más problemático que se presenta cuando la aplicación ya empieza a crecer bastante, ¿sí? Porque si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos un formulario, ¿sí? Pero va a pasar en algún punto que se va a crear un template, ¿sí? Se va a crear un template y pues ahí ya se va a definir un formulario
y el día de mañana llega un desarrollador nuevo a nuestro equipo de trabajo y entonces él también pues acostumbrado a que uno siempre que utiliza botones y efectos de tipo Ajax, tablas, cosas así, filtros, botones más que todo, necesita formularios para que esa lógica de negocio se ejecute, ¿sí? Y nuestros queridísimos desarrolladores pues van a empezar a crear sus propios formularios, lo que va a complicar mucho el tema de la actualización de los Ajax, ¿sí? Por eso es que si ustedes se fijan acá, esto fue un intento que yo estaba pendiente de revisar, era el template, ¿sí? El tema de los templates. Porque aquí en JCF, una vez se define un template, ¿sí? Ustedes vienen acá a las páginas donde normalmente las trabajan y por medio de anotaciones como estas que estoy señalando en pantalla, ustedes pueden definir cuál es el template base desde el cual ustedes ya quieren partir para hacer todo lo demás, ¿sí? Ya se olvidan de lo que vendría siendo el head, el title, todas esas cosas. Ya ustedes solamente trabajan en un void, ¿sí? Eso es todo. Pero eso es una clase que me quedó pendiente, ¿sí? Esa no la hice. Bueno, como les comentaba del tema de que lo que está acá en esta clase, bueno, en este XHTML, sí que me encantan los XHTML porque son muy estrictos, ¿sí? Son muy estrictos como Java, sí, por eso es que me gusta Java. Entonces, bueno, lo que les comentaba. Un icono, bueno, el botón, sí, el botón que va a ejecutar el método listar. Ya ahorita miramos el método listar, que es lo que hace. Y que a final de cuentas, una vez pasa todo, se actualiza la tabla. ¿Y en la tabla qué hay? Entonces, me vengo a la tabla y si me fijo en la tabla, pues lo que tengo es el valor, ¿sí? ¿Qué es lo que está representando la tabla, ¿sí? Entonces, vamos a ver el MB, ¿sí? Entonces, user MB, ¿sí? Entonces, miremos el MB. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el MB? Una clase normal, user MB, que lo que tiene como nombre es, pues tiene la notación named, ¿sí? Que ya se utiliza en JSP 2.3, por eso es que estoy utilizando JSP 2.3. Y el alcance de este scope es de tipo view, ¿sí? O sea, es de tipo view. No va a ser ni de sesión ni nada de eso. ¿Qué va a pasar? Necesitamos serializarlo, ¿sí? Porque va a ser único para cada usuario que esté mirando información, ¿sí? Por eso va serializado y a la final de cuentas lleva la serialización genérica. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros definimos una lista, ¿sí? A nivel de MB, ¿sí? Es como en Angular, que ustedes en Angular tienen el TypeScript, la clase TypeScript del componente, ¿sí? Del componente. Ustedes tienen un componente que tiene su propio CSS, su propio HTML, ¿sí? Aquí pues digamos que eso está un poco más separado, ¿sí? Porque esto puede ir separado, pero bueno, no nos importa eso. Lo que nos importa es tener en cuenta que este MB es lo que va a estar conectado a la vista, ¿sí? Entonces aquí definimos las variables que se van a representar en la vista, ¿sí? En fin, definimos una lista que se va a llamar LST, o sea, lista de User Entity, ¿sí? Una lista de User Entity, o sea, varios, ¿sí? No importa cuántos son varios, ¿sí? Getter y setter, ¿sí? ¿Por qué getter y setter? Porque acá, cuando nosotros lo llamamos acá, le decimos, oiga, váyase a ese user MB que está acá y tráigame, ¿sí? La lista que está acá, o sea, tráigame esa variable, ¿sí? Y por medio del get y del set, él accede a los datos, ¿sí? Bueno, ¿qué más tiene esta clase? ¿Sí? Define un servicio, ¿sí? Este servicio que ustedes ven acá, el user service, ¿sí? Solamente tenemos una forma de implementarlo, ¿sí? Una sola implementación, o sea, esta que está acá, el user service implementación, que fue este que está acá, el que definimos acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que le hicimos el Entity Manager, reseteamos el Entity Manager, ¿sí? Devolvimos la lista, ¿sí? Ese. Entonces, ese es el que tenemos acá. Entonces le decimos, creamos la interfaz, obviamente declaramos la interfaz, que a la final nos devuelve una lista, ¿sí? Pero entonces la implementación, o sea, cómo funciona, es acá, ¿sí? Esta clase. ¿Sí? Entonces,
¿qué sucede? Creamos nuestro método, un void, ¿sí? Solo se ejecuta, no va a pasar nada, solo se ejecuta. Si se encuentra, pues se pasa y si no, pues nada que hacer, ¿sí? Entonces, coge esa lista que nosotros definimos a nivel de clase y dice, bueno, esa lista va a ser igual a búsquelos todos, ¿sí? Si los encuentra, ¿sí? Entonces, se espicha el botón. Si los encuentra, los asigna. Si no, los deja nulo, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos acá y hacemos un delete, acá en este momento así, sin asco, hacemos el delete, listo, y buscamos. Hacemos commit, ¿sí o no? Nos venimos a nuestra aplicación, miremos que nuestro servidor está apagado, listo. Apaguémoslo y prendamos. Fíjese, le damos a enviar y no pasa nada. No hay nada, ¿sí? O sea, realmente no hay nada. Si nosotros hacemos el select sobre la tabla, no hay nada. Si hacemos el insert y vamos y espichamos el botón, ¿sí? A ver qué pasa. Nada, ¿sí? Hagamos commit, ¿sí? Y busquémoslos. Ahí están, ¿sí? Ya van en el 10 y el 11, ¿sí? Acuérdense que está en autoincremento. Buscamos, ahí están. Entonces, fíjense el tema de cómo funciona, o sea, cómo viene siendo de sencillo el tema de nosotros empezar a trabajar con entities, ¿sí? Por medio de una pues estructura, o sea, una definición de la tabla, ¿sí? Realmente sencilla, porque es muy sencilla, o sea, fíjense, obviamente, qué pena. Obviamente a esto le hace falta, ¿sí? Porque pues la lógica de negocio suele ser compleja, ¿sí? Y pues esto tiene que tener joins, dependencias con otras tablas, mejor dicho, ¿sí? Que nosotros vamos a decir que un entity depende de otro, de muchos a muchos, de uno a uno, ¿sí? De uno a muchos, cosas así. Ustedes ya entienden, ¿sí? Los que saben de bases de datos o los que ya pues están en ese camino, ¿sí? El tema es que fíjense lo limpio y la separación de capas, por eso es que es el tema de las capas que ustedes tienen que tener muy presente, ¿sí? Ustedes tienen que empezar a desacoplar las lógicas, ¿sí? Acuérdense, el repositorio, ¿sí? Este repositorio también puede llegar a tener más métodos, ¿sí? Nosotros podemos aquí, pues, crear nuestro Entity Manager, setearlo, ¿sí? Lo que ya hacemos acá, ¿sí? En este servicio que se implementa acá, nosotros seteamos el Entity Manager, ¿se acuerdan? Este. Bueno, pues nosotros podemos acá en este repositorio crear métodos que necesitemos. Si, por ejemplo, necesitamos un método con where, ¿sí? Un where. Entonces ya pues nos vamos a la Criteria o podemos utilizar lo que sería el Hibernate JPQL, ¿sí? Para lo que serían las sentencias, ¿sí? Ya podemos empezar a mirar ese tema de esas opciones, ¿sí? Pero ya podemos crear métodos exclusivos para nuestro repositorio, ¿sí? Aparte de los que ya pues genéricamente nos está ofreciendo el API, ¿sí? Que sería pues todos y los básicos, ¿sí? Lo típico que uno hace con un dato en la tabla, ¿sí? El hecho es ese, ¿sí? O sea, quiero que se fijen el tema de cómo está pues compuesto la separación en capas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ya la aplicación en este punto ya tiene un poquito más de forma, ¿sí? O sea, tenemos nuestro negocio que ya se empieza a componer. Pues ustedes se fijan, tenemos lo siguiente. Vamos a verlo un poco más estructurado. Entonces empezamos por el entity, ¿no? El entity. ¿Mm? Luego venimos y miramos. Tenemos el repositorio en el cual pasamos ese entity para que obtenga todo lo que ya necesitamos, ¿sí? Segundo paso. Tercer paso, pues creamos nuestra interfaz con la que pretendemos exponer cierto comportamiento de nuestro entity. Aquí podemos poner el de guardar, todo lo demás, eso ya lo vamos a hacer en el siguiente video.
Ya ahorita vamos para allá. Y bueno, pues hasta el momento, una implementación de ese servicio que va a empezar a representar la forma en la que se comportan los métodos de ese servicio, ¿sí? Qué pena ahí volverlo a repetir, pero lo que intento decir es que aquí estamos empezando a desacoplar bastante la lógica, ¿sí? Y por último, pues los controllers, ¿sí? Los que se van a estar conectando con nuestros XHTML, perdón, pues para ejecutar ciertas lógicas de negocio, ¿sí? Este tema que nosotros vimos, me gustaría ver cuánto llevo de video. Bueno, voy a mostrarles un truquillo más, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, nosotros hacemos un update sobre el formulario pero internamente, o sea, despichamos el botón acá y hacemos el update sobre la tabla, ¿sí? Nosotros podemos hacer ese mismo update, ¿sí? O sea, quitarlo acá y podemos ejecutarlo desde el Manage Bin, ¿sí? O sea, desde el MB. ¿Cómo? Pues ustedes hacen lo siguiente. Faces tiene su propio API, ¿sí? Entonces ustedes acceden al contexto de Faces y ejecutan un update, ¿sí? Un Ajax, ¿sí? Un comportamiento de tipo Ajax y le dan un update, ¿sí? Entonces él espera ese comportamiento que ustedes quieren ejecutar, ¿sí? O sea, el formulario o lo que ustedes quieren para que eso se ejecute. Entonces ustedes le van a decir, necesito que me haga un update sobre la tabla usuario, ¿sí? Que está acá. ¿Mm? Pero aparte de ese update, ustedes le van a decir que está dentro del formulario usuario, ¿sí? O sea, primero viene el formulario, dos puntos y la tabla, ¿sí? O sea, va a venir, va a entrar al formulario y después va a entrar a la tabla usuario, ¿sí? Y de esa manera adquieren exactamente el mismo comportamiento. Si quieren, venga, lo comprobamos. Entonces, quitemos el update del botón, o sea, ya no debería estar acá. Y por el momento comentemos esta línea, ¿sí? Para ver que funciona. Entonces la comentamos y levantamos. Guardamos. Listo. Ejecutamos. No pasa nada. ¿Mm? Como los magos, ¿no? Descomentemos. Guardamos cambios. Limpiamos log. Enviamos. Funciona, ¿sí? Ahí está. Entonces, ese es el tema del update, ¿sí? O sea, se puede ejecutar tanto desde acá como desde acá, ¿sí? Desde el update propio del botón. ¿Sí? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Sí? Y eso yo lo suelo hacer cuando yo empiezo a trabajar pues, en vistas que ya se empiezan a hacer muchísimo más complejas. Que yo envuelvo, por ejemplo, las vistas directamente así. Y a la final yo lo que mando es el string. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, asigno ese mismo formulario a un string que se va a llamar la tabla usuario y cuando yo quiero hacer el update le digo actualíceme la tabla del usuario. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, eso obtiene el mismo comportamiento. ¿Sí? Esperemos que funcione. Ahí parece que funciona. Entonces, si queremos, comentémoslo, o sea, que esté en null, por ejemplo, o quitemos esto, hasta acá, y guardemos cambios y ejecutemos. Los actualizamos y ejecutamos. No, toca bajar el servidor. Ese es el tema con Java Enterprise, ¿sí? Que todo está muy ligado a un servidor de aplicaciones. Y esas son las desventajas de todavía estar utilizando un servidor de aplicaciones como estos para aplicaciones como empresariales, ¿sí? Miren, ¿sí? Ahí ya no funciona por lo que ya no hay nada, ¿sí? Pero si yo devuelvo cambios y guardo, seguramente me va a volver a pedir que apague. Ejecuto, ¿sí ven? No va a pasar. Si yo apago, y vuelvo y prendo. Sí, ese es el tema de los servidores de aplicaciones, porque les voy a comentar un tema que suele pasar y es muy, muy recurrente, ¿sí?
Ustedes saben que las aplicaciones tienen que estar 24/7 para los usuarios, ¿no? Pues imagínense que a alguien se le haga olvidado hacer un commit por, por algo así. ¿Sí? O sea, no sé, necesitan ver las transacciones de las últimas 3 horas, por ejemplo. ¿Sí? Y a alguien se le olvidó haberle hecho, o sea, tenía esta línea comentada, por ejemplo, tenía esto así comentado, porque alguien lo comentó y a él se le olvidó haber descomentado, guardado, haber hecho commit y push, obviamente. Y claro, cuando el servidor se apaga y se prende, pues para esta aplicación no se demora nada, ¿sí? Si ustedes se fijan, no se demora ni 15 segundos, ¿sí? O sea, ni 10, ¿sí? Hagamos la cuenta, mire. Vea, 7, miremoslo. Empezó a las 58:59 segundos, 59:04. O sea, como 5 segundos, 6 segundos, desplegó. ¿Sí? Pero hay aplicaciones que cuando empiezan a crecer, o sea, es que es abismal la forma en la que puede llegar a crecer una aplicación. Ustedes no se imaginan lo que puede llegar a demorarse. ¿Sí? Y más si también este tema del POM. ¿Sí? Aquí porque nosotros tenemos ya controlado lo que estamos manejando para la aplicación. ¿Sí? Estamos definiendo ya las cosas que estamos trabajando. Pero esto a veces se vuelve inmantenible. ¿Sí? Hay gente que viene y le agrega y le agrega y le agrega un montón de librerías que no utilizan y la aplicación se empieza a volver muy pesada. ¿Sí? Son demasiadas clases, demasiadas librerías que se empiezan a almacenar dentro de la aplicación y que pues a la final empiezan a ponerla lenta, 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 ¿sí? Entonces es muy importante tener muy controlado también lo que nosotros estamos agregando en nuestro POM, ¿sí? Tener mucho ojo sobre este archivo porque es muy importante. ¿Sí? Bueno, yo creo que hasta este punto sería importante, pues espero que les haya gustado, ¿sí? Espero que ustedes se hayan dado cuenta un poquito más o menos cómo funciona JPA. Para mí también es como, wow, o sea, la forma en la que se implementó, ¿sí? O sea, de una forma genérica para olvidarnos de estar haciendo esto por cada entity, porque pues obvio, o sea, estar definiendo un comportamiento de este tipo para cada entity, pues obvio es súper hard, pues sí, la verdad. Y pues hacerlo de forma genérica, pues para el próximo video que vamos a hacer, ¿sí? Lo que pretendo hacer es crear ya directamente los inputs, o sea, el formulario donde va a estar metido esto que está acá, este usuario, ¿sí? Que tenga estos dos campos y un botón, ¿sí? Que diga guardar y guardar, empezar a guardar usuarios desde esta visual, ¿sí? Y en la medida que se guarde, o sea, se guarda y se actualiza la tabla, ¿sí? Se guarda y se va agregando. Quiero que ustedes lo vean conmigo, ¿sí? Vamos a agregarle por acá un mensajillo, ¿sí? Que va a salir por acá en toda la esquina. Ustedes se van a dar cuenta. Va a ser algo bonito. Ojalá les guste, muchachos, porque de verdad estoy motivado para que ustedes se den cuenta que esta tecnología, ¿sabe qué es lo que sucede? Que se vuelve compleja en estos momentos, siglo XXI, ya año 2023, ¿sí? Que estamos en este momento. Porque claro, o sea, estar ustedes apagando y prendiendo un servidor de aplicaciones que dependiendo de lo que pese la aplicación, pues se va a demorar, ¿sí? Aplicaciones que se demoren hasta 15 minutos en levantar. Pues imagínense 15 minutos su empresa sin nada que lo soporte, ¿sí? O sea, durante 15 minutos no van a tener la aplicación, ¿sí? Y acuérdense que estamos hablando de algo a nivel empresarial, ¿sí? Por eso es que por eso se prefieren aplicaciones que estén separadas, ¿sí? Cosas como un Angular que expongan solo lo visual y servicios, o sea, lo que estábamos viendo acá, este tema de esta lógica, ¿sí? O sea, créanme que este tema del repositorio, o sea, fíjense lo siguiente que les voy a comentar en esta última, qué pena extenderme en este video, pero quiero que se fijen.
mapear un entity, ¿sí? O sea, este entity que tenemos acá y este repositorio, eso lo hacen todas las aplicaciones creando, todas, todas, ¿sí? Todas las aplicaciones tienen que definir cuál es la tabla y qué es lo que van a hacer. Todas, absolutamente todas, ¿sí? Entonces, pues realmente lo único que cambia es esto, el servicio, ¿sí? La forma en la que se utiliza. Por eso es que esta lógica de negocio que ustedes ven acá, este servicio, es lo que realmente importa. Por eso es que se desacopla la vista, o sea, se deja lo visual, un Angular, un React, un Vue, ¿sí? Que preocupe por ese tema de componentes, actualizaciones, Ajax, todo lo que estábamos viendo de que si por una etiqueta pendeja prácticamente no me actualiza una tabla, un contenido, pues, o sea, mi aplicación no tiene funcionalidad. Por eso, mm, pues Angular, sí, por ejemplo, Angular, no sé, se agregó un nuevo registro acá, ¿sí? A la tabla, a la base de datos, y Angular ni siquiera necesita un update, ¿sí? Angular se actualiza solito y acá en esta tabla ya, pum, aparece, ¿sí? O sea, sin problema. Entonces, por eso es que se prefieren este tipo de aplicaciones hoy por hoy, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que muchas personas ya tienen su aplicación montada en esto, en un JCF, en un JCP, por ejemplo. O sea, ya están trabajando en servidores de aplicaciones que lo que necesitan es continuar, ya no pueden parar, ¿sí? Entonces, por ahí he leído varios blogs también que indican que el tema del JCF, que si está vivo, que si no, JCF está más vivo que nunca, ¿sí? Porque hay mucho ingeniero, mucha persona que se le está metiendo al tema de Java, ¿sí? Por lo limpio, por lo bonito que es, ¿sí? Y pues claro, o sea, un framework que a principio se ve complejo, pero con el tiempo se va volviendo sencillo, ¿sí? Por el tema de cómo es el comportamiento, de qué depende, ¿sí? Pues a la final, créanme, ustedes se van a dar cuenta, sí, es un framework sencillo. Lo único es que, pues sí, es un poco complejo el tema de los debug, los seguimientos, pero ustedes pueden lograr cosas muy bonitas acá, sí, sin complicarse tanto. Entonces, pues nada, pues les deseo que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Eh, Ahorita el siguiente video, lo primero que voy a hacer es el tema de hacer un push, ¿sí? Para publicarlo. Agrego eso abajo a la descripción del video y empezamos con el tema de hacer el crear, ¿sí? Empezamos a crear usuarios acá. Bueno, espero que les guste este video. Chao.